aquí sí quiero recalcar algo. El año pasado, porque esta materia se da pasando un semestre, los estudiantes siendo de ingeniería química cometieron errores. ¿Qué error me refiero? Que no redondeaban estos valores, sino que los dejaban en decimales. Y eso es una falla muy grave. Sí, matemáticamente puede dar los resultados lo que tenga que dar, pero hay que ser realista. Ninguna mol se representa como decimal en esta forma, todas se representan como números enteros. Así que acuérdense de redondear esta primera parte. Bien, entonces yo voy a recrear aquí lo mismo que ustedes hicieron hace un rato. Entonces tengo abro paréntesis. Primero redondear 4 por esto menos esto menos 2 por esto más 3 por esto dividido para 4 y que me redondee a número entero. El 8 13 sería 4A menos B más 2C más 3D dividido para 8 aquí el 12 y este sería 1. Bien. Lo mismo hago para la degradación lenta. Entonces, simplemente lo que hago es copiar esto que está aquí abajo. Ahora, ¿cómo sé si esto realmente está balanceado? Lo que tengo que hacer es contar el número de carbonos que hay de un lado, el número de hidrógenos que hay de un lado, oxígeno, nitrógeno, y compararlos con el número de carbonos de hidrógeno, oxígeno. Si ambos lados están balanceados, la diferencia entre los reactivos y los productos debería ser cero. Entonces veamos si realmente es así. En el caso del carbono, 25 más 25 y no hay más carbonos ahí, ¿no? Vamos del otro lado. Yo tengo 13 carbonos, como tienen 1, entonces 13 más 12 me da 0. O sea, el número de carbonos está balanceado. Vamos al hidrógeno. Más 40 hidrógenos más 8 por 2, 16, me da 56 hidrógenos. Vamos al otro lado. Yo tengo 13 hidrógenos por 4 más 3. Tengo 55 hidrógenos. Ahí hay un desbalance. Ya vamos a hacer el balance. Todavía lo vamos a dejar ahí. Vamos al oxígeno. Más oxígeno, 16 de este lado,
más 8 de este lado, 24, más oxígeno, tengo 12 por 12, 24. Y en el caso del nitrógeno, tengo un nitrógeno aquí y también tengo un nitrógeno del otro lado. O sea que el único que está desbalanceado es el nitrógeno. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es no tocar para nada este lado de acá. Esto ya está calculado y más bien tocar esto que está aquí. Para que haya un balance yo tendría que quitarle un hidrógeno a la fórmula. O sea que en vez de ser 40 debería ser 39. Entonces si pongo 39 acá y lo voy a resaltar en rojo porque ese es el que cambié, ya la fórmula está balanceada. Y entonces con eso yo ya puedo continuar con mis cálculos de biogás. Mientras no esté balanceada yo no puedo calcular el biogás. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que hacer? Y hago el mismo procedimiento abajo. Entonces voy a poner, como básicamente son las mismas fórmulas. Aquí es más complejo. Verifiquemos si realmente, a ver, el carbono 700, ya, y del otro lado yo tengo carbono, aquí está el error. Carbono yo tengo, sí, 425 más 276, no está bien, está bien. Hidrógeno, 999 y 351 por 2. Ya. Y del otro lado yo tengo hidrógeno, tengo 425 por 4 y tengo 3 hidrógenos de este lado. Ya. Oxígeno, tengo 200 más 351 y del otro lado yo tengo oxígeno, tengo 276 por 2, nada más. Y nitrógeno 1 y 1 debe ser. Ahí está el error. Falta el error. Entonces tengo que, en el caso del carbono, me falta o me sobra en esta fórmula de aquí, en 700. Me falta, entonces yo debería poner aquí 700. Y miren que solo poniendo 701, ¿por qué es que algo pasó? Súmame 352 más 999. $352 más 999. ¿Y 703? No, 1351. Ah, no, es 352 por 2, estoy mal. 351 por 2. Sí. Más 999, 1703. Del otro lado yo tendría el hidrógeno 425 por 4 y aquí yo no he alterado nada. 425 por 4. Ah, ya sé por qué es que se alteró todo. Lo que pasa es que como yo tengo estas fórmulas, acá no solo le faltaba uno. Como las fórmulas están referenciadas a estos valores de aquí, cuando yo cambié el hidrógeno y la variación era muy poca, literalmente estos valores no cambiaron, quedaron 8, 13 y 12. Si yo pongo ahorita 700, lo más probable es que cambien los otros. Entonces, como se alteró el 351 aquí, pasó
pasó a ser 350, también se alteró el oxígeno y por eso finalmente todo se balanceó, tanto el hidrógeno como el oxígeno. Entonces, poniendo aquí 701, y como la misma fórmula, o sea, está calculando, las fórmulas de acá arriba están calculando estos valores que están en rojo, literalmente ya todo se balanceó. O sea, solamente hay que calcular el hidrógeno. Entonces ya este valor está correcto. Solamente calcular cambiar el carbono, y por eso ya quedó balanceado. Y con esos valores es que nosotros procedemos a hacer el cálculo del biogás. Antes de proceder a calcular el biogás, yo necesito calcular el peso molecular de cada uno de los componentes, porque eso lo voy a necesitar para después. El peso molecular de esto, el peso molecular de esto, el peso molecular de esto, y de esto no es necesario, pero podría calcular. Entonces yo ya tengo calculado el de arriba, entonces esta fórmula está referenciada a los pesos moleculares que los tengo acá. Entonces voy a copiar esto de aquí acá abajo. Este sería el peso molecular de la degradación lenta. En el caso de la degradación rápida para el agua sería 8 multiplica a esto por el peso químico del hidrógeno. Lo pongo así con fórmula porque yo ahí he considerado decimales, no aparecen ahí pero están los decimales puestos. Más cogí el carbono, no cogí el hidrógeno, ¿verdad? Y ese sería el peso del agua. Ahora vamos a dar el metano. Como decía, puedo calcular el de acá, pero para el propósito del biogás no es tan importante. Los que son importantes es el agua, el metano y el dióxido de carbono. Y voy a copiar esto de aquí acá abajo. Ahora veamos. Yo necesito calcular qué fracción de agua se necesita, o sea, cuánta agua se necesita consumir por cada kilogramo de peso seco. Tengan en cuenta que esto se calculó en función de peso seco. Esto no es peso húmedo de basura, esto es peso seco. Entonces, si yo divido esto para esto, me va a dar, voy a sacar el cursor que estoy tapando, eso vienen a ser los kilogramos de agua consumida en la reacción por cada kilogramo de peso seco total del desecho. Y esto es importante porque con eso yo voy a calcular el biogás y también después voy a necesitarlo para calcular el lixiviado. En el caso de abajo, apenas necesito 9 gramos de agua por kilogramo de peso seco para que se descomponga y se transforme en biogás el plástico. Por eso es que lo que decía Giovannoglu cuando dice que el plástico podemos considerarlo usualmente que no se degrada, es porque estas cantidades son bien pequeñas. Ya nos vamos a dar cuenta cuando produzcamos biogás. Entonces, vamos a dejar ahí para la próxima clase, ya ahora sí,
establecer el modelo triangular. Entonces en el modelo triangular tenía preparado, lo vamos a ver en la próxima clase, tanto para la biodeclaración rápida tenemos que hacer esos cálculos que están ahí, y ahí están las fórmulas. Esas fórmulas yo las he actualizado en las diapositivas, todavía no las subo a la aula virtual, las voy a subir hoy día para que puedan ir siguiendo el cálculo. Pero ustedes en la casa pueden reproducir esta hoja electrónica hasta aquí, para que se y anoten, porque en la próxima clase ya no necesitamos calcular esto de aquí porque ya lo tenemos calculado. ¿Preguntas? ¿Puedes repetir cómo sacar el agua consumida? Para sacar el agua consumida yo necesito calcular el peso molecular de agua requerida en la ecuación. Entonces si tú divides esto para esto, te va a dar esto de aquí. ¿Y eso cómo se expresa en unidades? Esto viene a ser kilogramos de agua consumida por kilogramo de peso de desecho seco. Y es importante recalcar peso de desecho seco porque después vamos a transformarlo a peso de desecho húmedo. Porque finalmente cuando tú quieres calcular cuánto biogás te produce un relleno sanitario, tú no utilizas el peso seco, tú utilizas el peso húmedo. Por ejemplo, dice Guayaquil produce 5.000 toneladas de basura al día, pero son toneladas de basura húmeda. Y si yo más adelante vamos a ver que el biogás producido aproximadamente está, digamos que es 1 metro cúbico, no es menos de 1 metro cúbico, 1 metro cúbico de biogás por kilogramo de basura húmeda. Entonces multiplico directamente las toneladas producidas al día y yo ya sé cuánto biogás y lo estoy transformando a desecho seco. Entonces esto después lo tengo que transformar a desecho húmedo y eso lo vemos más adelante.